Dios te bendiga, te saluda el pastor Pablo Celi y el día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Job. El autor del libro de Job realmente es desconocido para muchos. Hasta el día de hoy no se han podido poner de acuerdo. Pero nosotros creemos que fue el mismo Job quien escribió este libro tan importante, ¿verdad? Y sobre todo de tanta enseñanza para nuestra vida. La fecha es incierta, pero la mayoría de personas estamos de acuerdo que fue en la época de Abraham exactamente, tal vez un poquito más adelante de él, pero no muy lejos, ¿verdad? De nuestro patriarca muy conocido llamado Abraham. Job está clasificado dentro de los libros de sabiduría o sapienciales, como algunos lo llaman. Es un libro escrito en verso. Y escucha bien este dato que es muy importante. Es una historia real. Muchas personas han dicho que esto solamente es una parábola o algo así. Usted debe saber que tiene lugares en la tierra de Uz. Es un hombre llamado Job y sus amigos tienen nombre. Todo el mundo tiene nombre, por lo tanto, no es una parábola, no es algo inventado. Es una historia de la vida real. Así que cada vez que estás leyendo el libro de Job, debes saber que fue un hombre que existió y que fue un hombre entregado a Dios. El libro de Job trata de resolver una pregunta que hasta el día de hoy todos nos hacemos. ¿Por qué sufren los justos si tenemos un Dios amante, misericordioso, que siempre está con sus hijos? Realmente eso es una pregunta que hasta el día de hoy pues es difícil contestar, la verdad. Pero déjenme permitir decirles varias cosas sobre este libro. Primero trata acerca de cómo Dios permite que un hombre tan justo y recto como Job sencillamente es tomado por Satanás algunas partes de su vida, como sus finanzas, como su familia e inclusive su salud. Lo segundo es que el verdadero fundamento realmente de la fe en Dios no está en las bendiciones que recibimos de parte de Dios, sino más bien en la revelación que tenemos acerca de Él. La gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué estamos sufriendo? Y la idea exactamente es de que lo podamos conocer a Dios e inclusive en medio del sufrimiento y de los problemas. Lo tercero es que Dios a veces permite que los justos suframos e inclusive, ¿verdad?, pues permite que Satanás haga algunas cosas en contra de aquellas personas que seguimos al Señor. Así que pues con esto se quita todos aquellos pensamientos que dicen, si es una persona buena, ¿por qué le pasan cosas malas? En el libro de Eclesiastés, el mismo hombre más sabio de esta tierra, llamado Salomón, dijo que hay situaciones que a hombres justos les pasan como si fueran realmente necios o impíos. Y hay gente que no conoce a Dios y le pasan cosas buenas como que conocieran a Dios. Y lo último es que aunque en ocasiones, ¿verdad?, al inicio de todas las cosas pareciera que el trato de Dios es cruel con Job, ¿cómo termina? Termina siendo reivindicado en todo y restaurado y aún teniendo mucho más allá de lo que perdió. Dios también nos permite a nosotros muchas veces terminar de la misma forma, ¿verdad?, bajo la bendición de Él, aunque hayamos comenzado tal vez con alguna desgracia. El libro de Job realmente tiene 5 divisiones pero muy marcadas. Podemos hablar acerca de lo que es el prólogo en sus 2 primeros capítulos, ¿verdad?, que están escritos en prosa, que habla sobre la crisis que entró Job y cómo inició todo el problema de la vida de Job. La segunda división son los diálogos que tiene Job y sus amigos. Eso va desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31. Inicia, ¿verdad?, sus amigos yéndolos a visitar a Job y teniendo tal espanto al verlo que se quedan callados durante una semana y uno a uno comienza a hablar acerca de lo que le ha sucedido a Job. La tercera parte del libro son los discursos de Eliú, que uno a uno comienza a darlo desde el capítulo 31 al capítulo 37, mostrando acerca de lo que le pasaba a Job y acusándolo inclusive de algunas cosas que no eran ciertas.
La cuarta parte del libro habla acerca del Señor mostrándose a Job y revelándose directamente, ¿verdad? Mostrando desde el capítulo 38 al capítulo 42, donde Job tiene una revelación directa y habla cara a cara con Dios. Y la quinta parte del libro es el epílogo, que es cómo acaba la crisis, ¿verdad?, de Job. Y realmente está escrito también en prosa. Y habla acerca de cómo Dios restaura a una persona cuando después de haber escuchado a sus amigos acusarle varias veces, Job termina orando por ellos y dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. Hay varias cosas que hacen especial realmente a este libro de Job. Lo primero es que Job era natural de Arabia y era un hombre temeroso de Dios que conocía al Señor y era justo. Y escuche, y vivió antes inclusive de la familia de Dios, antes que existieran los israelitas. Es más, tal vez antes que existieran los mismos hebreos. La segunda característica importante de este libro es que habla más que cualquier otro libro sobre el sufrimiento del justo. ¿Por qué los justos sufrimos, verdad? Tal vez es el más profundo en toda la Biblia sobre el sufrimiento de una persona que teme y que sigue a Dios. Lo tercero es que da a conocer cómo opera el fuego de la prueba. En el caso de Satanás queriendo destruir nuestra fe, y en el caso de Dios mostrando que un creyente verdadero puede atravesar la prueba y salir victorioso. Lo cuarto es que este libro prueba algo, ¿verdad? De las acusaciones de los amigos de Job, que le decían que estaba en pecado y por eso le sucedían todas estas cosas. Esta realmente es una mala teología de pensar que si tú estás bien con Dios no vas a tener ninguna prueba o ningún sufrimiento. En ocasiones vemos que los justos tienen sufrimientos aunque hayan sido temerosos y conocedores de Dios. Es decir, que conocer a Dios no te exime exactamente de las situaciones difíciles en la vida. Así que hay que quitar esa idea errónea de que no podremos sufrir por ser hijos de Dios. Lo quinto es que se afirma lo que Satanás hace. Y lo que Satanás es, uno de sus nombres, el acusador. Acusa delante de Dios a uno de sus hijos de que realmente lo estaba siguiendo porque lo había bendecido demasiado. El día de hoy sigue cumpliéndoselo. Y por último, Job demuestra hasta el día de hoy que la gente no es transformada por información, sino por revelación, es decir, por conocer directamente al Señor. Ninguna información puede cambiar la vida de las personas, pero sí la revelación. Job terminó diciendo, realmente de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue ese momento en que Job se arrepintió. Como sabemos, el libro de Job entonces cuenta la historia de un hombre realmente que era justo y temeroso de Dios y que fue probado y que Dios permitió que Satanás topara sus finanzas, sus posesiones, su salud e inclusive hasta su familia. Y de un hombre que nunca acusó a Dios de un despropósito contra su vida. Cuenta la historia de este hombre que en medio de la calamidad, sencillamente sus amigos no le pudieron ayudar hasta que se encontró con Dios cara a cara. El día de hoy también debemos entender que tenemos un enemigo de nuestras almas y que quiere lo peor para nosotros. Lo que sí te aconsejo es que para el día de hoy debemos tomar el libro de Job para los momentos de prueba y poder decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. O como Job capítulo 13 que decía, aunque Dios me matare, en él esperaré. Job a la final tuvo que encontrarse cara a cara con Dios. Fíjese, aunque Job capítulo 1 dice que este hombre era temeroso y conocía a Dios, en Job capítulo 42 recientemente se puede ver que Job tiene ya una amplia visión de quién era Dios como persona. Y por último, termina orando por sus amigos que lo habían acusado. Qué importante es para el día de hoy también, ¿verdad? Perdonar a aquellas personas que muchas veces nos hacen daño y que quieren a lo mejor acusarnos y poner su dedo contra nosotros. Bendícela. Y dice la Biblia que después de orar por sus amigos y de bendecirlos, Dios le multiplicó y terminó dándole más de lo que tenía. Para el día de hoy, todavía seguimos siendo probados, ¿verdad? Y nos va a pasar situaciones difíciles. Así que
Pon delante de Dios absolutamente tu fe y mantente firme en los momentos de dificultad porque Dios está contigo. Que Dios te bendiga.